Gracias. Gracias por esa introducción. Una vez más, soy Mónica Sánchez de Untold Research y bueno, estoy muy contenta de estar esta tarde aquí. Gracias por estar acá en esta última tertulia del Inspiratorio. Entonces, con eso lo que les traigo hoy es una presentación sobre, como nos decía Graci, eh, investigación cualitativa. Entonces, venimos hablando sobre los diferentes tipos de investigaciones a través de estas diferentes tertulias. Y hoy nos toca el último sobre investigación cualitativa. Entonces, les voy a compartir la presentación. Me dan un segundo para ubicarla y comenzar a... Tengo dos pantallas y siempre me enredo un poquito. Ok. Ok, y ahora tengo que compartirla con ustedes. Un segundo más. Les prometo que hace un segundo estaba funcionando. Cerrar acá. Ah, Si quieres, puedo compartirla también, no, Mónica. ya la ¿Prefieres? logré. No, ya la logré. Súper. Ok, ¿la están viendo bien? Sí. Perfecto. Sí, sí, Ok, perfecto. Perfecto. muy bien. Bueno, entonces, como les decía, la presentación del día de hoy es sobre métodos de investigación cualitativa y bueno, esto abarca un sinnúmero de métodos, pero el día de hoy vamos a concentrarnos en uno en específico. Entonces, ¿qué es la investigación cualitativa? A diferencia de la cuantitativa, de las encuestas que todos estamos muy familiarizados, que recolecta y analiza datos numéricos, en este caso estamos hablando de investigación que la hacemos a través de charlas, de escuchar, de observar, por ejemplo, y como les digo, hay diferentes métodos de recolectar información de esta manera. La idea es recopilar información que es detallada sobre un problema o incluso generar nuevas ideas. Entonces, si se ponen a pensar que tenemos las encuestas y tenemos muchísima información que podemos recolectar de esa manera, con la investigación cualitativa podemos profundizar muchas veces o explorar dependiendo del objetivo. Entonces, aquí simplemente para que se den una idea del tipo de métodos que hay. Entonces, hay diarios, entrevistas de profundidad, grupos focales, que es lo que vamos a hablar hoy, y observación. Entonces, cada uno de estos cumple un propósito específico. Muchas veces se usan unos conjuntos con los otros. Incluso van muy de la mano de la investigación cuantitativa. ¿Por qué son estos métodos valiosos para aprender sobre nuestras audiencias? Yo puse esta presentación pensando que cada una de nuestras organizaciones o el rol que cumplimos cada uno de nosotros, tenemos una audiencia con la que sea que estamos hablando o que interactuamos o que servimos, ¿no? Dependiendo de cuál es ese rol, hay de pronto diferentes audiencias. Entonces, ¿por qué estos métodos son valiosos para poder aprender sobre ellas? Precisamente encontramos que hay a veces en las organizaciones en las que trabajamos, se encuentran los expertos, ¿cierto? Se encuentra la gente que está muy apasionada sobre lo que hace y vive día a día el tema o lo que sea que trabajan. Y luego tenemos las audiencias que sabemos que tenemos, con las que sabemos que nos tenemos que comunicar, pero algunas veces se nos olvida que ellos no son expertos en el tema, que muchas veces nuestro rol es enseñar, ¿cierto? Cuál sea nuestro tema a esta audiencia, y hay una desconexión
entre lo que nosotros sabemos o creemos que los demás saben, que nuestras audiencias saben, y lo que ellos realmente saben o la manera en que interpretan. Entonces, estos métodos nos ayudan a realmente tener ese uno a uno, esas conversaciones para poder saber más sobre ellos y cómo mejor comunicarnos con ellos. Entonces, como les dije, nos vamos a concentrar en los grupos focales. Los grupos focales pueden tomar muchas formas dependiendo del objetivo. Por ejemplo, podemos hacer grupos focales para explorar temas o incluso ideas. Usualmente lo que hacemos es cuando estamos como al comienzo de un estudio y de pronto no sabemos por dónde empezar, ¿cierto? Y les voy a mencionar un poco más sobre esto en un segundo. Para probar mensajes, ideas, tenemos de pronto mensajes que ya tenemos escritos, incluso que se han sido publicados, entonces lo podemos usar para saber cuál es la reacción que tienen las audiencias sobre nuestros mensajes o ideas. Para profundizar datos, hemos hecho de pronto encuestas, ¿cierto? Sensata hace unas encuestas muy amplias de geografía y de información. Entonces podemos ir más allá de estos datos, utilizar esos datos como un comienzo para expandir un estudio. Y el resultado, realmente, la idea detrás de todo esto es fortalecer nuestro poder narrativo, saber cómo mejor comunicarnos con nuestras audiencias. Entonces, entrando un poco más en detalle, cuando estamos explorando temas, cuando decimos, bueno, de pronto tenemos un tema, es un tema nuevo y no hemos explorado muy bien, no sabemos por dónde empezar, incluso de pronto ni siquiera sabemos cómo escribir una encuesta para las personas que hacen investigación cuantitativa. Tenemos una idea de algunas áreas, pero de pronto hay áreas nuevas que no hemos pensado porque no hemos hablado directamente con nuestras audiencias. Podemos hacer estos grupos focales y aprender lo que la audiencia piensa, percibe y sabe sobre un tema. A través de estas conversaciones podemos también identificar cómo habla la audiencia. Lo que mencionaba yo antes, como expertos a veces tenemos un lenguaje, tenemos unos términos y se nos hace tan normal que pensamos que los demás también hablan de esa manera. Y a través de los grupos focales podemos ver si realmente sí, la audiencia habla igual que nosotros o de pronto se refiere a los temas que queremos hablar con ellos de una manera diferente. Por ejemplo, el tono, si tenemos diferentes audiencias, cómo le hablamos a personas mayores en nuestra audiencia, cómo le hablamos a personas que están más familiarizadas con los medios sociales, ese tipo de cosas. Incluso podemos identificar palabras que resuenan o no, o a veces que rechazan personas, y después cuando entremos en algunos de los ejemplos, les cuento un poco más sobre eso. Podemos también observar la interacción entre la audiencia para entender cómo reciben o perciben otros puntos de vista o experiencias. Usualmente en estos grupos focales es la primera oportunidad que las personas tienen para encontrarse en un ambiente donde pueden hablar honestamente y dar su opinión de una manera sin tabú, por decirlo así. Entonces, en Untold Research hacemos muchos grupos focales con temas sociales y a veces temas que son un poco difíciles de hablar para ciertas audiencias, ¿cierto? Nosotros usualmente no estamos hablando con audiencias que ya son progresistas, sino más bien con audiencias que están en la mitad, pensando lo que llamamos en puentes los flexibles, y que para ellos muchas veces estas son conversaciones difíciles en el seno de su familia o entre sus amigos. Entonces, si pensamos que un grupo focal natural es cuando estamos en la sala de nuestra casa o estamos cenando, ¿no? en el comedor de nuestra casa, y cuando las personas traen estos temas, bueno, siempre a veces hay un tabú de si yo opino esto voy a ofender a mi tía, o si lo digo de esta manera, de pronto mi amigo ya no va a pensar lo mismo de mí. Entonces la gente tiende a filtrar un poco lo que piensa sobre algunos temas que son difíciles para ellos hablar. Cuando se encuentran aquí en estos grupos focales, ven que están rodeados de gente que no conocen y les decimos, aquí es con toda honestidad, aquí no hay respuesta mala, no hay respuesta buena, pero queremos que nos digas todo lo que piensas sobre estos temas y de pronto otras personas van a estar en desacuerdo contigo y eso está bien, lo vamos a hacer todo bajo un ambiente muy respetuoso.
Y hemos encontrado que en estos grupos focales, cuando tenemos gente que no se conocen, es como terapia para ellos, porque es la primera vez que encuentran esa oportunidad de realmente hablar lo que piensan y a medida que van hablando, también van reflexionando sobre muchas cosas que antes nunca habían tenido la oportunidad de hacer. Entonces, una cosa para mí importante en el día de hoy es que tengan eso en cuenta cuando de pronto tengan alguna idea internamente, ¿cierto? Que quieren explorar una idea y no están de pronto del todo listos en hacer un estudio de investigación. Em, Estos grupos pequeños lo pueden hacer internamente, pero es importante que la gente que vaya a participar en estos grupos, que ustedes busquen gente que vaya a participar en estos grupos, no se conozca. Entonces, es un punto bien importante para mantener este ambiente que la gente se sienta cómoda compartiendo. Y finalmente, podemos identificar nuevas áreas de estudio. Los grupos focales sirven muchísimo en ese sentido porque nuestras audiencias pueden estar pensando en otras cosas, en otros problemas, en otros obstáculos, en otras oportunidades que como expertos no se nos han ocurrido. Entonces, si estamos del lado moderando un grupo focal, es algo muy importante identificar cada vez que escuchamos algo como, eso no se nos había ocurrido, esto no había aparecido, por ejemplo, en reuniones internas de una organización, pero varias personas nos están mencionando este tema, que es un problema, que es una oportunidad, es algo que podemos identificar para estudios posteriormente. Si el objetivo de un grupo focal es probar mensajes, podemos tener, por ejemplo, estar en la fase de inicial. Simplemente tenemos una idea, ya sabemos quién es nuestra audiencia, pero no estamos muy seguros cómo llegarle a la audiencia, qué canales, por ejemplo, quiénes pueden ser los mensajeros, ese tipo de cosas. Podemos probar mensajes que escribamos, los ponemos enfrente de las personas y es tan fácil como preguntarles qué piensan sobre lo que les estoy presentando, este mensaje, ¿no? La idea no es usualmente eh, ir palabra por palabra, sino más la reacción, ¿no? Entonces, como investigador, como la persona que modera, observar, se quedaron pensando, estaban sonriendo, se rieron, se pusieron muy serios, callados. Este tipo de observaciones nos van a ayudar a saber cómo fue esa primera percepción de un mensaje o de una idea. Luego se puede profundizar y se puede usualmente preguntar, ¿qué es lo que ellos entendieron? Una pregunta, por ejemplo, como, si me podrías decir en tus propias palabras qué es lo que el mensaje te está diciendo, nos va a dar la pauta para entender si de verdad entendieron o recibieron el mensaje de la manera en que nosotros lo pensamos o la intención que teníamos con el mensaje. Y algunas veces vemos que no es así. Entonces, es importante poder refinar y entender dónde se está perdiendo el mensaje cuando las personas nos dicen algo muy diferente. También podemos identificar, como les mencioné, posibles mensajeros y canales de comunicación, preguntando dónde es que ven usualmente sus noticias, dónde es que hay información que ellos buscan sobre un tema específico, cómo la comparten. Entonces, con esto nos podemos identificar. Es una de las cosas que siempre a nosotros, aunque suena muy simple, para nosotros es muy importante preguntar, porque muchas veces las organizaciones nos dicen, no, nuestros mensajes los tenemos por redes sociales y usamos esta y esta otra. Y cuando empezamos a indagar un poco, encontramos que la audiencia nos dice, no, pero yo uso esa red social, pero entro una vez al mes. O sí, yo veo esa red o uso esa red social, pero solo la uso para ver memes, ¿no? Entonces, realmente entender cómo es que las personas utilizan los canales de comunicación es importante y este es un medio por el cual lo podemos hacer. Y finalmente, para profundizar datos. Entonces, como les mencionaba, a diferencia de para explorar temas, que de pronto lo podemos hacer grupos focales antes de una encuesta para que nos den nuevas ideas, para que nos den de pronto saber cómo hacer las preguntas o el tipo de respuestas que queremos exponerle a los participantes. En este caso, los grupos focales se hacen al final, después de que ya se ha hecho un estudio cuantitativo, una encuesta, tenemos los datos,
queremos entonces profundizar, encontrar el porqué, ¿cierto? De hallazgos que tenemos en una encuesta. Muchas veces cuando estamos viendo los datos, por muy interesantes que sean, nos quedamos con más preguntas, ¿no? Hay más preguntas que salen de los hallazgos que a veces tenemos en una encuesta y los grupos focales nos dan esa oportunidad de tomar esos hallazgos que no entendemos por qué no respondieron de una manera o que nos sorprenden y hablar con las personas que tienen esa misma característica de las personas que tomaron la encuesta para saber por qué hay más allá, ¿cierto? De estos datos, cuál es el por qué. También podemos recolectar anécdotas para ilustrar hallazgos. Entonces, mientras que un grupo focal es una conversación realmente, ¿cierto? Dentro de un grupo de personas, como usualmente se graban, se tienen transcripciones, podemos luego tener estas anécdotas y citar lo que las personas nos dicen para ilustrar. Ok, los datos nos dijeron que las personas hacen X, Y, Z y una ilustración de 2, 3 personas diciendo, esta es mi experiencia sobre ese tema específico. Entonces podemos usar eso también. Y también, aunque esto no es exactamente con la audiencia, podemos socializar los hallazgos para encontrar cómo mejorar, mejor implementar y así generar el cambio deseado. Y esto es decir, una socialización interna con la organización. Es decir, como un grupo focal interno, donde ya teniendo toda la información, sea cuantitativa, sea cualitativa, sea de escucha, como sea, internamente socializar esos datos y es la misma dinámica, simplemente de una manera interna y no con una audiencia. Y todo esto, como les digo, nos lleva a fortalecer el poder narrativo, en cómo mejor comunicarnos, cuál es el tono para comunicarnos, cuál es esos canales donde nos vamos a realmente encontrar las personas que queremos servir, que queremos hablar. Entonces, todo pues va hacia ese punto. Bueno, entremos un poquito más en detalle en cuáles son los componentes de un grupo focal. El proceso. Lo primero que tenemos que saber son dos cosas. Tener un objetivo, qué es lo que queremos, nuestra idea, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos averiguar? Y con quién. Entonces, para saber con quién vamos a hablar, tenemos que tener un perfil, esas características de las personas con quien queremos hablar. En el caso de los grupos focales que hemos hecho con Puentes, toda esta información viene de las encuestas que hace Sensata. Sensata hace las encuestas y como ya ellas compartieron, se hacen estos perfiles en los diferentes países con las características no solo demográficas, pero también de comportamiento. Y a partir de eso, en Untold Research podemos tomar esos perfiles y encontrar personas en la población en general, sea el país que estamos, donde vamos a hacer el estudio, con esas características, o al menos con características muy parecidas, para saber que estamos hablando con personas que están en esa audiencia que queremos estudiar. Los grupos focales tienen que tener un objetivo claro y preciso. Muchas veces en la investigación, sea cual el método que sea, a veces se quiere abarcar mucho. Entonces, no tratar de hacerlo todo. Por más de que estoy segura que los fondos a veces son limitados y queremos sacar lo máximo, ¿cierto? De lo que tenemos disponible, a veces queremos preguntar todo, a veces queremos saberlo todo, pero es mucho mejor enfocarnos y pensar en prioridad cuál es lo más importante que tenemos que hacer con este estudio. Y así reducimos el enfoque valga la redundancia, de un grupo focal para poder hablar mucho más profundamente sobre esos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienen un grupo focal y tienen 4 temas de pronto es mucho. Entonces, pensemos, bueno, de pronto queremos hablar sobre 2 de esos temas y hacer ejercicios diferentes para así poder tener una visión global sobre lo que la audiencia realmente piensa. Hay otros puntos en este proceso. Les comparto esto porque la idea es que aunque los grupos focales idealmente los lleva a cabo gente que está
especializada en hacer grupos focales, a veces se pueden hacer estos grupos focales de manera artesanal y internamente, cuando se tiene una idea pequeña, cuando recién se quiere explorar, como les mencionaba, los primeros comienzos antes de un estudio formal. Entonces, con esta información, pues espero que todos tengan la oportunidad de tener ese como toolkit, ¿cierto?, de información para realizarlos. Entonces, un filtro es simplemente una serie de preguntas para saber que estamos hablando o estamos reclutando las personas que tienen que estar en un grupo focal. Entonces, hacemos preguntas específicas sobre eso. La composición de los grupos es súper importante y usualmente, dependiendo del tema, decidimos cuáles son esas características más importantes para hacer la división de grupos. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando sobre algo que es muy específico, digamos, reproducción sexual, queremos que las mujeres tengan su propio grupo para que se sientan cómodas y no sientan que van a haber tabús o que esté sesgado porque hay hombres en la misma sala. Entonces, queremos segregar por edad. Hay por hombres y mujeres. Otras veces es por edad, ¿cierto? Segregamos los grupos basados en edad porque de pronto el tema es muy específico y sabemos que ya de entrada hay una diferencia de opiniones entre gente joven y gente mayor. Reclutamiento. Eso depende de si los estamos haciendo en persona o los estamos haciendo virtuales. Si lo hacemos en persona, podemos tener muchas más personas, entre 8 y 10. Si lo hacemos en virtuales, 6 personas, porque usualmente no podemos darle la oportunidad a todos de hablar cuando estamos virtualmente. Entonces, algunas características para que tengan ahí en cuenta a la hora de reclutar participantes. Una cosa súper importante que no necesariamente la puse aquí es, como les dije antes, que las personas no se conozcan. Entonces, cuando vamos a reclutar, no vamos a reclutar a nuestros amigos, no vamos a reclutar a nuestros colegas, incluso no vamos a reclutar al vecino. Queremos reclutar gente que realmente represente la población en general con esas características y que entre ellos no se conozcan tampoco. Y finalmente, cuando realizamos estos grupos, súper importante fomentar la libre participación e inclusión de todos los puntos de vista. La persona que modera tiene que mantenerse neutral, independientemente de lo que piense. Y las sesiones, nosotros recomendamos que siempre sean al menos de 2 horas para que haya suficiente tiempo para poder profundizar en los diferentes temas. Como les decía, el respeto es primordial. Una guía de discusión. ¿Cómo entramos a un grupo focal? ¿Cómo nos preparamos para un grupo focal? La persona que va a moderar no necesariamente tiene que ser la persona que escribe las preguntas, pero debe ser como estar en el proceso, ser parte del equipo. Y la idea es comenzar con preguntas amplias, porque lo que queremos es que la información salga orgánicamente de nuestra audiencia. No que nosotros pongamos las respuestas como en una encuesta, ¿cierto? En una encuesta usualmente tenemos, esta es la pregunta, ahora escojan A, B, C o D, o escojan todas las anteriores. En este hacemos la pregunta y queremos que la información fluya a partir de nuestra audiencia. Ahora, si bien esto es lo que queremos, a veces nos encontramos con audiencias que no saben qué decirnos. Puede ser que están un poco intimidadas por los temas, puede que les tome un poco más de tiempo pensar en cosas. Entonces, nos preparamos con estas preguntas amplias, pero siempre tenemos preguntas específicas debajo de estas preguntas amplias como herramienta para aquellas personas que van a moderar. Simplemente como una ayuda para generar más conversación. Pero la idea realmente es mantenernos en estas preguntas amplias. Y finalmente, la persona que modere las sesiones, como les digo, no tiene que ser experta, pero tiene que familiarizarse con estas preguntas para poder hacer esas otras preguntas que de pronto surgen a partir de las respuestas de nuestras audiencias y tener muy buena coordinación de dinámica de grupo para llevar los tiempos, ¿no? No dejar que una persona hable todo el tiempo, ese tipo de cosas, y como les mencioné antes, mantenerse neutral.
Entonces, bueno, llegando aquí a los ejemplos que les tengo, les traigo dos ejemplos. Este es un ejemplo que hicimos con Puentes y fueron una serie de grupos focales, hicimos 8 en Centroamérica. Y la idea de estos grupos era explorar la experiencia de las familias flexibles, y sé que han escuchado este término anteriormente en las otras tertulias, de las personas que no están como muy decididas en su opinión sobre ciertos temas de justicia social. Y la idea era explorar entre este grupo ciertos temas. Entonces, los temas eran temas LGBTQ, el aborto, educación sexual integral con los niños, y también habían unos ciertos tipos de mensajes sobre estos temas que ya habían desarrollado y querían saber cómo eran recibidos en Centroamérica. La audiencia, como les menciono, era un perfil de personas flexibles que obtuvimos a través de la información de la encuesta de Sensata, donde identificamos estas características y reclutamos gente específica con este perfil. Y les voy a dar un ejemplo de este perfil en un segundo. Entonces, nuestro siguiente paso, si se acuerdan de los pasos, era cómo hacemos esa composición de los grupos. Entonces, debido a los temas, queríamos segregar hombres, mujeres, y también queríamos segregar en edades. Sabíamos que en Centroamérica hay, en algunos países hay más jerarquía con edad, entonces queríamos segregar y ver cuál iba a ser esa experiencia que tenían los diferentes grupos de edad. Todo lo más es muy estándar, 120 minutos, se usa una guía, como les digo, semiestructurada, con ejercicios. Entonces, no es solo esas preguntas amplias que hacemos, pero también queremos integrar algunos ejercicios para mantener la conversación interesante, ¿cierto? Entonces, hay veces que ponemos de pronto una pequeña encuesta para que voten algo, o tenemos un ejercicio para que ordenen ciertas ideas, ¿no? Como ranqueo. Hay muchos métodos diferentes para mantener la información, la discusión más interesante. Entonces, este es un ejemplo este no es el filtro tal cual, pero son las características detrás del filtro que sacamos de la encuesta de Sensata. Entonces, en Centroamérica tenían ciertas características y esto fue lo que incluimos o desarrollamos preguntas para que pudiéramos encontrar a estas personas en la población en general en Centroamérica. Una cosa que no mencioné, como estamos haciendo grupos virtuales, esto nos dio la oportunidad de hacer un grupo regional y tener participantes de cada uno de los países en Centroamérica. Si lo hacemos en persona, esto sería imposible y tendríamos que haber hecho grupos específicos en cada uno de los países, y obviamente el presupuesto de algo así es mucho más grande que poderlo hacer virtual, donde podemos agrupar personas que estén localizadas en diferentes lugares, incluso países. Bueno, una vez encontramos la gente que queríamos, con las características que queríamos, la primera hora, más o menos, la pasamos hablando de estos temas que les mencioné de manera muy general. Entonces, como les digo, estas personas usualmente no se han encontrado en una situación para hablar sobre estos temas y es la primera vez. Entonces, algunos dirían, no, pero ¿cómo vamos a hacer que la gente hable sobre el aborto si son tan conservadores de pronto en Centroamérica? ¿No? O sea, se van a sentir extraños, como compartiendo su experiencia. Nuestra experiencia es que las personas toman estas sesiones de una manera positiva, y aunque de pronto comienzan hablando despacito y como que no quieren la cosa, luego se abren. Entonces es muy importante primero comenzar con preguntas, una pregunta amplia que no tenga mucho que ver o indirectamente tenga que ver con estos temas. Entonces, en este caso, la pregunta grande era que nos hablaran sobre su familia, experiencias buenas sobre su familia. Entonces, ya cuando los tenemos en confianza, podemos introducir temas un poco más difíciles para ellos para hablar. Después de esa hora, tuvimos la parte de probar mensajes. Entonces, este grupo focal tenía esos dos objetivos. Tenía explorar los temas
y tenía prueba de mensajes. Cada uno de estos mensajes estaba en forma de publicaciones en redes sociales. Entonces, este es un ejemplo simplemente. Entonces, una de las cosas que encontramos fue que la mayoría, antes de llegar a estos mensajes, no estaba segura ni a favor ni en contra de si las parejas del mismo sexo deberían o no formar una familia o tener el derecho de formar una familia, ¿cierto? Entonces, así como muy a lo flexible, no estaban unas un poco más hacia el sí, unos pocos más hacia el no, pero en realidad como muy, como que no. A medida que fueron socializando este tema la primera hora y hablando de diferentes temas, no solo, ¿cierto?, temas LGBT, pero hablamos de temas de familia, de las relaciones positivas entre familia que sean, que es una, todos nos decían, es algo muy importante. Cuando llegamos a este mensaje y unimos esos dos conceptos, de pronto algunos nos dijeron, no, yo creo que pensándolo bien, como es, sí es muy importante para mí la felicidad de la familia y sus integrantes, pues sí, si una pareja del mismo sexo quiere formar una familia, no, no veo por qué no. Entonces, al cabo de 2 horas, pudimos ver cómo entraron algunas personas muy indecisas, oyeron los puntos de vista de otras personas, hablamos sobre diferentes temas y luego se encontraron la coyuntura de estos dos temas y cambiaron de opinión. No todos, pero sí encontramos muchas personas que lo hicieron. También encontramos que había mucha desinformación. Entonces también eso es una, como les digo, una de esas ideas para notar mucha desinformación. Tiene que haber más educación porque no todos van a hacer la conexión. Algunos necesitan dar un paso atrás para aprender otras cosas antes de poder eh, cambiar de opinión o formar una opinión realmente. Bueno, se me está acabando el tiempo. Este es el último ejemplo antes de que entremos a la sesión que vamos a hacer el ejercicio que vamos a hacer. Estos fueron unos grupos focales que hicimos en el 2018. Lo escogí como ejemplo por su tema y también porque, a diferencia de los que hicimos con Puentes, lo hicimos en persona. Estos los hicimos en persona. Es para otra organización. El objetivo en este caso era explorar lo que pensaban los hondureños sobre los anticonceptivos de emergencia. En esa época eran ilegales, para desarrollar una campaña de comunicación con el propósito de avanzar la agenda de la legalización de los anticonceptivos de emergencia. Entonces, cuando la organización llegó a nosotros y nos dijo, estamos ya listos, ¿no?, para ponernos a hacer esta campaña y que la gente esté detrás de esta campaña y convencer a los hondureños que esto es importante, ¿cierto? Entonces dijimos, ok, hagamos una encuesta primero para encontrar nuestro perfil, y eso lo hicimos. Y a partir de ese perfil, hicimos los grupos focales después para profundizar en la información que habíamos encontrado en la encuesta. En la encuesta encontramos que habían diferencias de opinión y de conocimiento dependiendo de la edad. Entonces, en estos no de la edad, sino del nivel socioeconómico y de educación. Entonces, en este caso, nuestra composición no era por edad, sino hombres, mujeres, por el hecho de los temas, pero también los dividimos en nivel socioeconómico y de educación para tener diferentes conversaciones, porque sabíamos ya por la encuesta que existían diferencias. Lo que encontramos, encontramos muchas cosas, pero una de las cosas principales que encontramos es que la población hondureña no estaba lista para una campaña para promover la legalización. No porque tenían ideas muy arraigadas sobre que no querían que fuera legal, sino que había mucha confusión sobre su legalidad, dado que en el 2018 los anticonceptivos de emergencia se encontraban en cualquier farmacia, aunque eran ilegales. Entonces, lo que nos encontramos en nuestras conversaciones era confusión como, un momento, me están diciendo que son ilegales, pero sí están disponibles. Entonces, si esta organización hubiera salido de lleno a hacer una campaña sobre la legalización, lo que hubieran hecho era confundir a una gran parte de la población en qué están tratando de hacer, si están tratando de hacer algo que ya personas lo daban por hecho.
también había era muy evidente también que entre sobre todo los niveles socioeconómicos bajos, que no se entendía que era un anticonceptivo de emergencia. Muchos lo confundían con una pastilla abortiva. Y como estaban en ese momento muy, muy atrás de estar de acuerdo con el aborto, el hecho de que pensaban que eso era, inmediatamente había un rechazo, ¿cierto? Entonces, aunque eran ilegal, les estábamos diciendo que se quería legalizar, al pensar que era una pastilla abortiva, nos estaban diciendo, no, pues si es legal, lo tienen que hacer, es ilegal. Entonces, toda una confusión. Y esto fue lo que encontramos durante estas sesiones y lo que compartimos con nuestro cliente, con esta organización. Y lo que hicieron fue dar un paso atrás y decir, bueno, vamos, en vez de poner todo nuestro esfuerzo en una campaña para avanzar nuestra agenda para la legalización de los anticonceptivos de emergencia, vamos a hacer una campaña de educación. Y las diferentes organizaciones en Honduras también, o sea, que estaban todas trabajando unas con otras, estaban en el mismo plano y se les presentó la información y dijeron, vamos a poner nuestro esfuerzo en eso primero. Estamos hablando que esto es en el 2018. A principios de este año se legalizó finalmente los anticonceptivos de emergencia. Entonces, fue un trabajo arduo de todas estas organizaciones a través de 5 años, donde se comenzó primero con esa educación y después lentamente se pudo plantear el hecho de la legalización. Bueno, esos fueron mis ejemplos. Lo que vamos a hacer ahora es una dinámica de grupo. Vamos a dividirnos en 2 grupos y no tenemos 2 horas Per- para hacer un grupo focal, Perdón, pero Mónica, sí, perdón. Es que no sé dime. si hay gente que de pronto tiene preguntas antes de entrar a los ¿Queremos breakouts. hacer preguntas antes? Ya. No sé No si hay- ustedes, Ustedes me dicen cuánto tiempo hacemos preguntas y no hay problema. no sé si Graciela o Josué que Sí, estaba. yo creo, yo veo que hay preguntas de Sí. Catalina. Catalina, ¿tienes una pregunta? Sí. Sí, podemos hacerlo ahora, antes que vamos a los grupos, ¿no? Sí, 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 simplemente me mantienen en el tiempo y no hay problema. Sí, Sí. yo creo que 5 minuticos de preguntas antes de los breakout rooms. Sí. Ok. Mm, Catalina, creo que Catalina quería hacer una pregunta. Sí, hola Mónica y Hola, hola a todos. Catalina. Perdón que no tengo la cámara, que estoy un poco agripada. Em, no, mi pregunta era algo más específico sobre reclutamiento y era Ok. cómo se hace un buen reclutamiento de las personas. Poder tener un poco más de detalle en eso porque asumo que a veces puede pasar que muchas personas no, o son más tímidas con su perfil, opiniones, o no son tan honestas. Entonces, ¿cómo de verdad podemos hacer un buen reclutamiento para el focus group? Sí, no, muy buena pregunta. Bueno, lo más importante, bueno, hay varias cosas importantes. Comenzar con saber cuáles son las características, ¿cierto? De las personas con las que queremos hablar. Entonces, si ya tienes esa información, sea el género, edad, comportamiento de alguna cosa, cuando se hace la entrevista, y después doy un paso atrás para cómo le llegamos a estas personas, ¿cierto? Pero cuando se hace la entrevista, como les decía, hay un filtro, hay una serie de preguntas. Esa persona que está entrevistando también tiene el trabajo de anotar qué tan elocuente o no es la persona. Si a esa persona se le están haciendo estas preguntas y hay que sacarle así como con, con mucho esfuerzo las respuestas, probablemente no es una persona que vaya a ser ideal para nuestra discusión, ¿cierto? Si es una persona que habla mucho, también hay que tener un poco de cautela porque puede ser una persona que se tome, ¿no? la conversación. Ahora, independientemente de la personalidad de la persona, últimamente es el trabajo de la persona que modera de animar a esa persona que de pronto no habla mucho a que nos participe y a esa persona que de pronto habla mucho de que le baje un poquito a lo que nos puede compartir. Entonces no es un obstáculo del todo esa parte. Tiene que ver mucho con la persona que modera tener esa capacidad de hacerlo. Y créeme que cuando ya están en esa dinámica y cuando empieza la gente a hablar, así sean los temas más difíciles de hablar que nosotros hemos tenido la experiencia de hacer, las personas se abren. Es, como les digo, es la oportunidad que nunca han tenido
de hablar de muchos de estos temas. Por eso es muy clave que no se conozcan, ¿no? Entonces, cuando ahí llego a la parte de dónde encuentras a estas personas, se pueden hacer posts en redes sociales, a veces hay, ¿cómo se dice eso? Como boards, como sitios de si estás, por ejemplo, en una organización y la gente le llega un boletín o cosas donde puedas anunciar, ¿no? Estamos buscando gente que participe en un grupo social con estas características, ese tipo de cosas, ¿cierto? Y luego, en las preguntas que haces, usualmente tienes que tener algunas preguntas claves para realmente saber, como tú decías, qué pasa si la persona miente, ¿no? Y lo que quieres, el incentivo que me van a dar en el grupo focal. Recientemente hicimos uno con personas religiosas en diferentes partes de Latinoamérica, pero que son parte de este grupo flexible. Y teníamos varias preguntas para llegar, ¿no? Digamos, ¿es Dios importante en tu vida? ¿Cuántas veces asistes a culto, a misa? ¿No? O sea, como dependiendo de la religión. Teníamos unas preguntas sobre la Biblia y nosotros, después con sus respuestas, podíamos determinar si era coherente lo que nos estaban mencionando o no, y así decidir quién dejar entrar y quién no. En todo caso, siempre va a haber alguien que se mete en el grupo de vez en cuando, que no es exactamente con quien querías hablar, pero como te digo, la persona que modera usualmente se puede dar cuenta rápidamente y está totalmente bien decirle a esa persona, excusarla. Usualmente tienes a alguien en el equipo, que no es la persona que modera, pero alguien en el equipo que puede extraer a esa persona, explicarle por qué no es la persona que tiene el perfil para el grupo, disculparla, se le da el incentivo y no, o sea, no hay que tener pena en refinar las personas que están en el grupo ya cuando el grupo ha comenzado. Vale, muchas gracias. Gracias, Entonces, Mónica. Tenemos uma pergunta de Mirta, pero eu creio que já contestaste. Vou voltar para o português. Temos uma pergunta da Mirte, mas me parece que você já tratou um pouco, já trouxe um pouco das respostas, mas ainda assim, Mirte, você tem alguma dúvida? E antes de passar a palavra para você, vi que você pergunta sobre a impressão de custos. Isso talvez você possa conversar diretamente com a Mônica depois por e-mail, porque eu tenho certeza que é uma coisa que depende de várias variáveis, mas com relação a como é que se assegura para que as pessoas que moderam gerem confianças entre os participantes, me parece uma pergunta super interessante. Já respondeu, então tá bom, ótimo. Perfeito. Obrigada, Mirte, por responder aqui no chat. Ótimo. Bom, então, agora nós passamos para os grupos, para fazer o exercício. Vamos dividir em dois, um grupo que fala português, um grupo que fala em espanhol. E nós podemos ingressar na sala simultânea. cada quien escoja si en español o en portugués. Isso. Aí no menu, no meu aparece More, você pode clicar e vai aparecer Breakout Rooms. E clicando você escolhe. Tem as línguas para ingressar.